Andramelech, diciéndole: Maestro, le pidió un permiso, mientras, voy a buscar al hermano C, el hermano que se había retirado, antes de la sala. Fue entonces cuando el hermano que dirigía la cadena, caminó en cuerpo astral por todos los países de la tierra, buscando al hermano que había huido. Quería que ese hermano platicara con Andramelech. Todo fue inútil. La búsqueda resultó infructuosa, por ninguna parte se pudo localizar al hermano C, ¿qué se habría hecho? ¿Para dónde se habría ido? Enigmas. Enigmas. El hermano director de la cadena regresó nuevamente al recinto donde estaba Andramelech. Empero ya no le fue posible platicar con el gigante maravilloso, porque muchas personas, en su cuerpo astral lo estaban consultando. Entonces el hermano director de la cadena, regresó a su cuerpo físico. Ya entre su cuerpo, aquel hermano se levantó muy de mañana, tomó su desayuno y salió a la calle, ¿a dónde se dirigía? Pues si no lo sabéis, querido lector, sabedlo ahora. El director de la cadena se fue en busca del hermano C. Aquel hermano era un viejo comerciante y sería muy fácil al director de la cadena localizarlo en su almacén. Ciertamente, allí lo encontró. El hermano C estaba atareado en el comercio de su almacén. El director de la cadena, después de saludar cortésmente a su amigo C, lo interrogó diciéndole: Bueno hermano, dígame usted por qué huyó de la vista de Andramelech. Entonces el hermano se contestó diciendo: Realmente, yo no pude resistir la vista de Andramelech. Me miró con fuerza eléctrica terrible. Yo no aguanté. Me dio miedo y salí corriendo. Fue entonces cuando el director de la cadena le dijo al hermano C: Hombre, yo lo estuve buscando en cuerpo astral por todas partes y no lo hallé. El hermano C respondió: No me halló usted, porque yo me regresé a mi cuerpo. Todo aquel domingo, los dos hombres estuvieron comentando el asunto de Andramelech. Aquel gigante era un enigma para los dos investigadores. ¿Sería Andramelech un mago negro? ¿Sería Andramelech enigmas? Un mago blanco, enigmas. Enigmas. Realmente todo aquello era enigmático. Los dos hombres se propusieron, cada uno por su cuenta, investigar a Andramelech. Después de algún tiempo, llegaron a la siguiente conclusión: el espíritu que concurrió a la cadena, realmente es el maestro Andramelech. Un maestro de la logia blanca. Un maestro de misterios mayores. Sucedió que ese maestro, envió su bodhisattva alma humana, a la reencarnación. Recordar que un alma se tiene. Un espíritu se es. Y aquel bodhisattva se reencarnó en China. Desgraciadamente ese bodhisattva se dejó caer. He ahí el misterio de la doble personalidad humana. Uno de los misterios más grandes del ocultismo. Los bodhisattvas se caen, por el sexo. Fornican. Eyaculan el licor seminal y entonces, la serpiente ígnea de los mágicos poderes, el Kundalini, desciende hacia los infiernos atómicos del hombre. Así se caen los bodhisattvas. Empero, el maestro, el íntimo, el espíritu, no puede caerse jamás. Se cayó el bodhisattva del maestro Andramelech. Lo peor del caso fue que ese bodhisattva se dedicó a la magia negra. El resultado de todo esto fue que el maestro recogió su alma voluntad, alma humana, quinto principio del hombre, cuerpo causal humana superior de la teosofía. Entonces, solo quedó viviendo, en la China, el cuaternario inferior compuesto por los vehículos físico, etérico, astral y mental. Ese cuaternario inferior es, de hecho, un hombre desalmado. Una corteza cabalística. Una morada vacía donde ya no vive el alma, donde ya no habita el principio inmortal de todo hombre. Esas cortezas cabalísticas son moradas del yo psicológico, Satán. Realmente, esos son los demonios. Así, pues, ese hombre se transformó en un demonio. Cuando el investigador invoca a Andramelech en el astral,
Puede presentarse Andramelech el demonio o Andramelech el gran maestro espiritual. Mucho más tarde, los investigadores invocamos a Andramelech y a Elohim Yahvé. Tanto concurrieron al llamado. Entonces vimos a las dos antítesis frente a frente. Elohim Yahvé es la antítesis del tenebroso Andramelech. Elohim Yahvé es todo un arcángel del rayo de Marte. Lleva la espada flamígera al cinto y es un varón terriblemente divino. Cuando Andramelech nos atacó, pudimos fácilmente vencerlo. Luego, acostándose en lecho de dolor, nos dijo que en la China él usaba una ampolleta llamada quinocapol, con la cual despertaba la clarividencia de sus discípulos instantáneamente. Claro que este género de clarividencia dura mientras no pasa el efecto de la inyección. Y eso es todo. El demonio Andramelech es un comerciante en la China. Vive económicamente bien. Ese personaje de las tinieblas mora en el abismo. Un amigo nuestro, después de oír este relato, nos preguntó lo siguiente: luego entonces Andramelech ya no tiene íntimo. Cuando desencarne solo ascenderá al plano causal. En nueva reencarnación, tendrá cuerpo. Nosotros hubimos de responderle al amigo lo siguiente: Andramelech ya no tiene cuerpo. Precisamente el gigante que concurrió a la cadena es el íntimo de Andramelech. Ese íntimo ya no tiene ninguna relación con el hombre tenebroso que vive en la China. Cuando desencarne el hombre Andramelech, el monstruo desalmado, entonces no podrá subir al plano causal ni a los mundos superiores, porque es un desalmado, es una corteza cabalística, una casa vacía, no tiene alma ni espíritu. Esas cortezas cabalísticas se hunden en los infiernos atómicos de la naturaleza, a través de los siglos, poco a poco van degenerando y perdiendo fuerza. Después, toman las figuras de horribles animales del abismo. Más tarde, las figuras de plantas y por último, de minerales que, en proceso de desintegración, estarán desprovistos de inteligencia. Al fin, se convierten en polvareda cósmica. Esa es la muerte segunda de que habla el Apocalipsis. Los fornicarios al fin y al cabo, tienen que pasar por la muerte segunda. Los fornicarios son gentes de la magia negra. Todo aquel que eyacule el licor seminal es fornicario, y seguro candidato para el abismo y la muerte segunda. Andramelech se volverá polvareda cósmica en el abismo. La desintegración en el abismo es muy lenta y horrible. Muchas veces esos tenebrosos se sostienen durante eternidades, durante días y noches cósmicas enteros. Pero poco a poco se van desintegrando y al fin, mueren. Andramelech no volverá a tener cuerpo. Es un demonio terriblemente perverso. El maestro interno sufre horriblemente y claro, tendrá que pagar un gran karma por haber creado a ese demonio. Nuestro interlocutor, entonces nos hizo esta otra pregunta: ¿es culpable el íntimo de las malas obras de Andramelech y del karma que tiene que pagar? Nosotros hubimos de responderle lo siguiente: el íntimo es un cordero inmolado y tendrá que pagar por esa expersonalidad tántrica. El íntimo, el maestro interno, tendrá que reencarnar para pagar el karma de su expersonalidad. Ley es ley. A ese maestro le faltó fuerza para haber dominado a la tenebrosa personalidad humana. Cuando el espíritu vence a la materia, es un victorioso. Eso es todo. Capítulo B. Quinta invocación. El lector que haya seguido atentamente todo el curso de nuestras investigaciones esotéricas, atentamente, comprenderá que el espiritismo, con sus mediums o la nigromancia, con sus laboratorios, no nos hubiera servido para hacer estas trascendentes invocaciones de alta teurgia. Desgraciadamente hay muchos estudiantes que quisieran ver, oír, tocar y palpar estas cosas, pero tienen sus facultades complementarias dañadas. Son muchas las personas que quisieran salir conscientes en cuerpo astral, y sufren lo indecible porque no lo logran.
La clave que dimos en nuestro primer capítulo con el mantrán faraón, es formidable. Lo importante es no desmayar, perseverar, no cansarse hasta triunfar. Durante las horas normales de sueño, todo ser humano está fuera del cuerpo físico. En los mundos internos interviene el íntimo, para hacernos comprender íntegramente todos los procesos del diario vivir. Por ejemplo, negocios que ejecutamos en el día, palabras que dijimos, emociones que tuvimos, etcétera, etcétera. Desafortunadamente nosotros vivimos diariamente en forma muy inconsciente. No comprendemos el triple alcance, físico, anímico y espiritual, de cada uno de nuestros actos, de cada una de nuestras palabras, de cada uno de nuestros sentimientos diarios. Entonces, el íntimo interviene durante el sueño para hacernos ver, en forma simbólica, el triple alcance de todos los acontecimientos que realizamos durante la vida diaria. Así, pues, las almas humanas se mueven, durante el sueño, entre esa simbología. Esos símbolos son los llamados sueños. Si nosotros viviéramos en plena conciencia cada uno de los actos de nuestra vida diaria, si comprendiéramos el triple alcance de cada acto de esa nuestra vida diaria, si antes de entregarnos al sueño hiciéramos un ejercicio retrospectivo para hacer conciencia consciente de todos los incidentes ocurridos en el día, entonces, durante las horas de sueño, estaríamos de vacaciones, absolutamente libres. Nos moveríamos conscientemente en nuestro cuerpo astral. Actuaríamos en los mundos internos con conciencia despierta. Empero debemos advertir que el ejercicio retrospectivo debe hacerse a través de la meditación profunda. Reconocer nuestros errores, arrepentirnos de ellos, tomar la resolución de no volver a incurrir en ellos. No condenar nuestros errores. No justificar nuestros errores. Cuando los condenamos o cuando los justificamos, no los hemos comprendido. Lo importante es comprenderlos conscientemente. Cuando hacemos conciencia consciente, total y absoluta, de un determinado defecto, entonces ese defecto se desintegra. Quedamos libres de él. Lo importante es, pues, que el soñador despierte en los mundos internos durante el sueño normal, durante el sueño natural, sin mediumismos, sin hipnotismos, etc. Después de esta introducción a nuestro presente capítulo vamos a continuar con la investigación de la conjuración de los 7. Nosotros, después de habernos ocupado de la precedente investigación, nos propusimos estudiar en los mundos superiores, la quinta conjuración del gran rey Salomón. Veámosla, por Zachariel y Sachelmelech, obedece ante Elba, Sana Gabriel. Ya sabemos que Zachariel es el genio de Júpiter. Lo que ignorábamos era quiénes fuesen Elba y Sana Gabriel. A simple vista comprendíamos que eran antítesis del rayo de Júpiter. A Sana Gabriel había que llamarlo con la llamada de Pedro de Apono por tratarse de una entidad tenebrosa. Desde que había que conjurarlo para alejarlo, lógicamente se deducía que era un tenebroso. En cuanto a Elba se infería que era un ángel luminoso, pues ha de utilizarse para alejar a Sana Gabriel. Así pues, a Elba no se le podría invocar con la llamada de Pedro de Apono. Había que llamarlo en nombre de Cristo, por la majestad del Cristo, por el poder del Cristo. Nosotros, en los mundos internos, empezamos por invocar a Sana Gabriel. La invocación la hicimos en cuerpo astral, dentro de un pequeño salón. Llamamos muchas veces, y Sana Gabriel demoraba. Un estrecho corredor, un largo pasadizo lleno de tinieblas, conducía hasta el pequeño salón dentro del cual hacíamos la invocación. Después de un rato de paciente espera, sentimos en el corredor pasos de alguien que venía. Ciertamente esos pasos no eran muy agradables. El sonido de esos pasos no eran sonidos de zapatos o sandalias. Era un sonido diferente. Era el sonido de garras y de uñas como de tigre o de una bestia maligna. Nosotros permanecimos firmes. Aguardamos a que Sana Gabriel se acercase algo más.
Estábamos preparados para conjurarlo con gran fuerza.